Capítulo 13. Dos lágrimas. Nada ponía nervioso a Crashman, excepto lo que significaba peligro para su hijo. Cruzó el espacio a toda velocidad. Atravesó la atmósfera y, como venía, enfiló hacia su edificio. Entró por la ventana de su casa a toda velocidad, pero Catalina ya había hecho cambiar los cristales, así que otra vez se hicieron trizas. El superhéroe cayó parado en medio del living y ahí encontró pálida a Catalina. La aferró a los hombros y la mujer perdió la palidez anterior. Su cara se puso roja y redonda como una manzana. El superhéroe la estaba apretando tanto que la cabeza parecía a punto de explotarle. Quería saber hasta qué hora había estado Franco en la casa, si había estado con alguien, si había recibido llamados telefónicos y 1000 detalles más. Era muy poco lo que podía decirle Catalina. Había hecho las tareas de limpieza, había servido el almuerzo. Después el chico se había metido en su habitación a jugar y más tarde, cuando fue a llamarlo para la merienda, ya no estaba. Nervioso, Crashman hizo funcionar su detector de huellas y advirtió que en la habitación de Franco había marca de 2 personas más. Con su brazalete electrónico rastreó a quienes pertenecían las huellas. Comprobó que esas personas no figuraban en su base de datos. Deben ser huellas de mutantes que adoptaron apariencia humana, dedujo. Enseguida salió por la ventana y sobrevoló la ciudad a una velocidad increíble, tratando de ver algo que lo ayudara a encontrar a su hijo. Hasta para él aquello era un esfuerzo físico terrible. Así que tuvo que detenerse a descansar en la antena más alta de la ciudad. A su lado había una luz roja que se apagaba y se encendía. Abajo, la ciudad con sus infinitas luces. Cada luz, un departamento, y en cada departamento, un padre capaz de jugar con su hijo e ir a las reuniones de padres del colegio. Sintió un desagradable malestar en el estómago y mareos. Tuvo que aferrarse a la antena para no caer. Se sintió débil y desgraciado. Hacía meses que pensaba en pasar más tiempo con su hijo, pero nunca encontraba el momento adecuado para hacerlo. Franco le pedía que jugaran juntos o lo llevara al cine y que él siempre contestaba que no tenía tiempo porque debía luchar contra los mutantes. De pronto notó que 2 lágrimas le resbalaban en la cara. ¿Dónde estás, Franco?, gritó en medio de la noche y de la altura, donde nadie podía oírlo. Fin del capítulo 13. Capítulo 14. El desastre. Ya casi eran las 10 de la noche cuando Crashman vio desde muy arriba algo que podía ayudarlo en su búsqueda. Un chico atado con sogas a una silla. Ya se había alejado mucho de la ciudad y vio aquello en una zona muy apartada. Descendió a toda velocidad y, agudizando su supervista, vio que en efecto era Franco, pero cuando estaba por dirigir la mirada hacia sus captores, estos metieron a Franco dentro de la casa con silla y todo. Deben de ser mutantes que secuestraron a mi hijo para que yo deje de luchar contra ellos, pensó Crashman. Y se buscaron un buen escondite los malditos. Si son ellos, me detectarán con sus radares cuando me acerque. Debo ser cauteloso para que no le pase nada a Franco. Al fin Crashman optó por el plan más seguro: abrir un túnel con sus puños y avanzar por él hacia la casa, para burlar los detectores de los mutantes. Hacer el túnel de más de 300 metros le llevó un par de horas. Pero cuando lo tuvo listo y ya se encontraba justo debajo de la casa, se tomó un minuto para recuperar fuerzas y luego, con toda la potencia que era capaz de reunir en sus músculos, irrumpió por debajo haciendo explotar el piso de la casa. En segundos detectó dónde estaba Franco y lo sacó por las ventanas antes de que el chico alcanzara a sorprenderse. Lo dejó a unos 20 metros y volvió a la casa. La destruyó por completo a trompadas y patadas, con la idea de dejar fuera de combate los sistemas de comunicación de los mutantes antes de que pudieran utilizarlos para pedir refuerzos.
No había pasado ni un minuto cuando Crashman ya tenía a los 4 mutantes parados, indefensos, abrazados entre sí en el centro de los escombros. Estaba por aniquilarlos con un terrible rayo cuando escuchó algo que lo detuvo. ¡Papá! ¡Son mis amigos! ¡No los mates! Pero el rayo ya había sido accionado. Lo único que pudo hacer Crashman fue mover rápidamente su brazo para torcerle el rumbo. Un potentísimo haz de luz pasó por encima de las cabezas de los chicos, de la mamá y del abuelo a velocidad increíble, y se perdió en el espacio. ¡Son mis amigos! ¡No los mates!, volvió a gritar Franco llorando. Crashman se volvió hacia Franco, miró después a la gente que tenía delante y los escombros dispersos alrededor de ellos, miró el lanzador de rayos y nuevamente miró a Franco, con una rara expresión. ¿Qué estás diciendo, hijo? Franco se acercó a su padre y este lo abrazó tan fuerte que hasta lo hizo toser. Tartamudeando, Franco le aseguró que era gente muy buena. Para entonces ya se habían aproximado muchos curiosos que miraban tratando de entender lo ocurrido. Crashman, avergonzado, intentó pedirle disculpas al abuelo y a la mamá de los chicos, pero estos escaparon asustados. «Pensé que tenían secuestrado a mi hijo», gritó Crashman, pero ellos ya no podían oírlo. Los vecinos, en cambio, comenzaron a tirarle piedras y a avanzar sobre él con palos. Crashman cubrió a Franco de las piedras y dijo a gritos que ayudaría a reconstruir la casa. Pero los vecinos no le creyeron. Pensaban que era un loco disfrazado de Crashman y ya estaban por agarrarlo a golpes cuando intervino otra voz. «Déjenlo, que es Crashman, es bueno, yo lo conozco». Todas las cabezas se volvieron hacia Emanuel y él agregó: «Es el papá de mi amigo, es un superhéroe, siempre defiende lo bueno, debe haberse equivocado». Crashman retrocedió con Franco en brazos y cuando estuvo lejos de los furiosos vecinos salió volando. Esa noche, Emanuel y Diego, con su mamá y su abuelo, tuvieron que dormir en la casa de un vecino. Fin del capítulo 14. Capítulo 15. Mala noticia. Crashman y Franco sobrevolaron la ciudad y en segundos llegaron al edificio torre donde vivían. «¡Papá! ¡La ventana!», alcanzó a gritar Franco cuando Crashman estaba a punto de chocar contra el cristal. Catalina les abrió y abrazó llorando a Franco. «Mi pequeñito, mi chiquito querido», repitió una y otra vez. Pasados unos minutos, a Franco comenzó a faltarle el aire, pero no era fácil zafar de ese abrazo. En ese momento, Crashman reparó que en su transmisor hacía rato que tenía una señal de alarma. Lo encendió y se encontró con la cara del vicepresidente adjunto del Cuerpo de Comunicaciones para el Cono Sur, dependiente de la subsecretaría colegiada del Ministerio Multinacional de Seguridad Planetaria, afectada a control de agentes de defensa, seguridad y policía de zonas espaciales próximas a la Tierra. En fin, el tipo estaba enojadísimo porque Crashman había abandonado su tarea poniendo en peligro la seguridad de la Tierra. Él, en su carácter de vicepresidente adjunto, etc., se veía obligado a aplicar el reglamento y castigar a Crashman con el cese definitivo de sus servicios. En su tarea sería reemplazado por un grupo de 100 patrullas de la Policía Cósmica. Hacía años que el vicepresidente adjunto, etc., esperaba la oportunidad de poner en función al cuerpo de patrullas espaciales que había creado su esposa y había sido equipado con armas de la fábrica de su cuñado, naves rápidas de las que vendía su hermano y comunicadores diseñados por su primo. Intentó defenderse Crashman, pero la pequeña pantalla del comunicador se apagó. Crashman quedó enmudecido. Esta alternativa, la de no tener que defender a la Tierra de los ataques mutantes, jamás había pasado por su cabeza. «No importa, papá», lo consoló Franco. «Ya encontrarás otra cosa para hacer. Yo tengo algunas ideas». Fin del capítulo 15.